La lluvia golpeaba contra la ventana de la cafetería como dedos impacientes, cada gota corriendo por el cristal en desesperados chorritos que reflejaban la ansiedad que se agitaba en mi estómago. Me envolví más con mi cardigan oversize, cuya tela estaba desgastada por tantos lavados, e intenté desaparecer en el banco de cuero agrietado. El café que tenía delante se había enfriado hacía una hora, pero seguía con las manos alrededor de la taza desconchada, necesitando algo a lo que aferrarme. Mi mejor amiga, Sara, había organizado todo esto. Solo una cita, Maya, me había suplicado por teléfono la semana pasada. La amiga de mi prima necesita a alguien agradable. Sin presión, tienes que salir de ese apartamento. Sin presión. Esas palabras me parecían ahora una broma cruel mientras miraba mi reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Lo había hecho a propósito. Había elegido el jersey más holgado que tenía, uno que ocultaba mi silueta y disimulaba todas mis curvas. Me había recogido el pelo en un moño desordenado que no me había molestado en arreglar, y había prescindido por completo del maquillaje, salvo por una rápida pasada de protector labial. Los vaqueros que llevaba tenían un agujero en la rodilla. No era del tipo que está de moda, sino del tipo que se hace al arrodillarse en el suelo de la tienda de comestibles donde trabajaba, reponiendo estanterías hasta que me dolía la espalda. Quería que él echara un vistazo y se marchara. Quería que toda esta farsa terminara antes de empezar. La cafetería olía a café quemado y pasteles viejos, mezclado con el olor a perro mojado de los abrigos empapados por la lluvia que colgaban junto a la puerta. Una pareja discutía en voz baja en la barra. Un bebé lloraba en algún lugar al fondo. La bombilla fluorescente sobre mi mesa parpadeaba intermitentemente, proyectando todo bajo una luz incierta que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Aquí era invisible, a salvo en mi fealdad, mi pobreza, mi completa y absoluta mediocridad. Mi teléfono vibró con 10 minutos de retraso. Lo siento mucho. Marcus. Marcus. Ni siquiera sabía su apellido. Sara había sido frustrantemente vaga con los detalles. Tiene éxito, había dicho con una sonrisa misteriosa. Es muy reservado, pero amable. Te gustará. No quería que me gustara. No quería que me gustara nadie. Mi última relación me había dejado destrozada. Vivía en un apartamento estudio con paredes tan finas que podía oír cada movimiento de mis vecinos. Trabajaba turnos dobles solo para pagar el alquiler y cenaba ramen casi todas las noches. Salir con alguien requería esperanza, y yo había enterrado la mía en algún lugar profundo donde ya no pudiera hacerme daño. Sonó el timbre de la puerta. Entró aire frío trayendo consigo el olor de la lluvia y algo más. Algo caro que no encajaba en este barrio. Cuero, colonia limpia, dinero. No levanté la vista. Quienquiera que acabara de entrar no era mi problema. Pero entonces el ambiente del café cambió. La pareja que discutía se calló. La mano del barista se detuvo en medio del vertido. Incluso el bebé que lloraba pareció callarse, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Mi piel se erizó con la conciencia, ese antiguo instinto que reconoce a un depredador, incluso antes de que la mente consciente se dé cuenta. Lentamente, en contra de mi mejor juicio, levanté la mirada. Habían entrado 3 hombres. No. 2 hombres flanqueaban la puerta, sus ojos escaneaban la cafetería con precisión mecánica. Las manos descansaban cerca de la cintura de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. Llevaban trajes oscuros que les quedaban demasiado bien, auriculares apenas visibles, y se movían como soldados. Pero fue el tercer hombre el que me dejó sin aliento. Estaba de pie en el centro, con el agua de lluvia resbalando por un abrigo negro que probablemente costaba más que mi salario anual. Alto, de al menos 1,88, con hombros que llenaban la puerta incluso sin el abrigo. Cabello oscuro, ligeramente húmedo, peinado hacia atrás, con un rostro que podría haber sido esculpido en mármol por algún maestro renacentista que entendiera tanto de belleza como de crueldad. Mandíbula afilada, pómulos altos, ojos tan oscuros que parecían negros bajo la tenue luz de la cafetería, escudriñando la sala con una mirada fría que me hacía querer esconderme.
Era joven, quizá rondaba los 30, pero se comportaba con la autoridad de alguien que había inspirado respeto desde su nacimiento. Irradiaba poder como si fuera calor, haciendo que todo a su alrededor pareciera cutre y pequeño en comparación. No podía ser Marcus. Este hombre no iba a citas a ciegas en cafeterías destartaladas. Este hombre no iba a ningún sitio sin un propósito. Pero entonces su mirada se encontró con la mía y el mundo se inclinó. Esos ojos oscuros se fijaron en mí con una intensidad que me dolía físicamente, como mirar al sol. Su expresión no cambió. Ni una sonrisa, ni un gesto de reconocimiento. Pero algo cambió en su postura. Un depredador que acababa de divisar a su presa. Se acercó a mí, con sus guardaespaldas siguiéndolo como sombras, y yo no podía respirar. No podía moverme. Apreté los dedos alrededor de la fría taza de café hasta que pensé que se rompería. Maya. Su voz era baja, controlada, con un acento que no lograba identificar. Europeo, tal vez de familia adinerada. Peligroso. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Tenía que ser un error. Una broma cósmica. Hombres con este aspecto, que se movían así, que hacían que guardaespaldas endurecidos los siguieran a 3 pasos de distancia. No acudían a citas a ciegas con dependientes de supermercado que llevaban cardigans de segunda mano. Soy Dante, no me tendió la mano, no sonrió, solo me estudió con esos ojos penetrantes que parecían catalogar cada detalle. Mi jersey gastado, mi rostro sin maquillar, mis uñas mordidas, mi miedo. ¿Puedo sentarme? Antes de que pudiera responder, uno de los guardaespaldas estaba sacando la silla frente a mí, revisándola, comprobando el ángulo con respecto a la puerta, comprobándolo todo con una paranoia entrenada. El otro se había colocado cerca de la entrada, bloqueándola, bloqueando cualquier vía de escape. Dante se sentó con fluida elegancia, desabrochándose el abrigo para revelar un traje que probablemente costaba más que mi coche. Si tuviera un coche, un reloj brillaba en su muñeca, elegante y plateado. Sus manos eran elegantes, pero tenían cicatrices en los nudillos. El tipo de cicatrices que provienen de la violencia, no de accidentes. No eres lo que esperaba, dijo, sin apartar la mirada de mi rostro. Encontré mi voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. Yo podría decir lo mismo. La comisura de su boca se crispó, sin llegar a ser una sonrisa. Sara mencionó que trabajabas en el comercio minorista, que eras tímida. Se quedó corta. Intenté hacer humor, pero no funcionó. Me temblaban las manos, las escondí en mi regazo. Apareció un camarero, el mismo que me había ignorado durante la última hora, ahora prácticamente tropezando consigo mismo. Señor, estoy listo. ¿Qué le sirvo? ¿Necesita algo? ¿Cualquier cosa? Espresso. Doble. Nada para usted. Esta última pregunta iba dirigida a mí, y negué con la cabeza en silencio. Señor Moretti. El nombre resonó en mi cabeza, familiar de una manera que me hizo encoger el estómago. ¿Dónde lo había oído antes? ¿En las noticias? ¿En rumores? ¿En advertencias susurradas? El camarero desapareció. Dante se recostó en su silla, sin dejar de estudiarme con esa intensidad inquietante. ¿Te has vestido así a propósito? No era una pregunta. El calor inundó mis mejillas. No sé qué hacer para que te vayas, continuó, con voz suave pero firme. Querías que te echara un vistazo y me marchara. Se me secó la garganta. ¿Cómo podía saber eso? No funcionará. Lo dijo con sencillez, con naturalidad, como quien comenta el tiempo. No me voy a marchar. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara. No solo por el miedo, que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no? Sus ojos se oscurecieron, si es que eso era posible. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más grave, íntima y peligrosa, porque desde el momento en que crucé esa puerta y te vi intentando hacerte invisible en ese rincón, mirándome como si fuera a devorarte entera, hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante. El aroma de su colonia me llegó caro y embriagador. Lo sabía. ¿Sabías qué? Susurré. Que eres mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, absolutas y aterradoras.
No era una pregunta, no era una esperanza, era una afirmación de un hecho, pronunciada con la confianza de un hombre al que nunca le habían negado nada en la vida. Debería haberme reído, debería haberle dicho que estaba loco y haberme marchado, pero la intensidad de su mirada me dejó paralizada, y una parte oscura y hambrienta de mí, que había intentado enterrar con tanto esfuerzo, reconoció la afirmación y respondió a ella. Llegó el espresso. Dante tomó un sorbo, sin apartar la mirada. Háblame de ti, Maya. No hay nada que contar. Mi voz apenas se oía por encima de la lluvia. Todo, me corrigió. Quiero saberlo todo. Esto estaba mal. Todo. Los guardaespaldas, el traje, la forma en que me miraba, como si fuera algo precioso que acababa de descubrir y no tenía intención de soltar. Tenía que irme, tenía que huir, pero me quedé. Y cuando abrí la boca para responder, para darle algún detalle mundano sobre mi aburrida vida, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un hombre entró tambaleándose, empapado y con los ojos desorbitados, escudriñando la sala frenéticamente. Su mirada se posó en Dante y su rostro se puso blanco como el papel. Moretti, jadeó. Gracias a Dios, necesito hablar contigo. Es sobre el envío, lo saben. No terminó la frase. Uno de los guardaespaldas de Dante lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared tan rápido que apenas pude ver el movimiento. El café se sumió en el caos. Sillas arrastrándose, gente gritando, el café de alguien rompiéndose en el suelo. Pero Dante no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los míos y extendió una mano sobre la mesa para agarrarme la muñeca antes de que pudiera huir. No, dijo en voz baja, presionando mi pulso acelerado con el pulgar. No huyas de mí, Piccolola. No tienes nada que temer. Excepto que sí lo tenía. Porque en ese momento, viendo a ese hombre hermoso y aterrador sujetándome mientras la violencia estallaba a nuestro alrededor y su rostro permanecía perfectamente tranquilo, me di cuenta de tres cosas. Primero, Sara me había emparejado con alguien peligroso, posiblemente el hombre más peligroso de la ciudad. Segundo, Dante Moretti no tenía intención de dejarme salir sola de esta cafetería. Y tercero, Dios me ayude, no estaba segura de querer hacerlo. El hombre contra la pared ahora sollozaba, con disculpas incoherentes saliendo de sus labios mientras el guardaespaldas de Dante lo mantenía inmovilizado sin esfuerzo. Me ardía la muñeca donde Dante me había agarrado con los dedos. No me dolía, pero era lo suficientemente firme como para que entendiera la orden tácita. Quédate, Marco. La voz de Dante atravesó el caos como una espada. Tranquila, pero absoluta. Llévalo fuera con cuidado. El guardaespaldas, aparentemente Marco, asintió una vez y arrastró al hombre balbuceante hacia la puerta. El otro guardia, que seguía en la entrada, la abrió sin decir nada. La lluvia y el aire frío se precipitaron al interior mientras ellos desaparecían en la tormenta, dejando atrás una cafetería llena de testigos aterrorizados y una chica muy estúpida que no había huido cuando tuvo la oportunidad. Dante soltó mi muñeca lentamente, deslizando su pulgar por mi piel en un gesto que me pareció demasiado íntimo. Perdona la interrupción. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Quién eres? Ya te lo he dicho, Dante Moretti. No me refiero a eso. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué eres? Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido aprobación. Sara no te lo dijo. Dijo que tenías éxito, que eras reservado. Retiré la mano y la puse en mi regazo, tratando de ignorar lo fría que se sentía mi piel sin su tacto. No mencionó a los guardaespaldas ni a la gente que irrumpía en las cafeterías aterrorizada por ti. No, asintió, levantando su taza de café expreso. No lo habría hecho. Te habrías negado a venir. Esa confesión debería haberme enfadado. En cambio, solo confirmó lo que ya sospechaba. Toda la velada había sido una trampa. Pero, ¿con qué propósito? ¿Por qué haría ella algo así? Dante tomó otro sorbo antes de responder, sin apartar la mirada de mi rostro. Me inquietaba la forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver, un cuadro que estaba memorizando
o una presa que estaba decidiendo cómo atrapar porque yo se lo había pedido. Tardé un momento en asimilar las palabras. ¿Qué? Te vi hace 3 semanas. Dejó la taza con cuidado. Salías del turno de noche. Llovía como esta noche. No tenías paraguas, así que te cubriste la cabeza con el bolso y corriste hacia la parada del autobús. Su voz se suavizó ligeramente y algo peligroso brilló en sus ojos. Tú sonreías, incluso empapada y agotada. Sonreías por algo que veías en tu teléfono. El hielo inundó mis venas. ¿Me has estado observando? Sí, sin explicaciones, sin excusas. Solo esa simple y aterradora afirmación. Debería haber gritado, debería haber corrido, debería haber hecho cualquier cosa excepto quedarme allí paralizada mientras ese hermoso desconocido admitía que me acosaba. Eso es una locura. Estás loco. Quizás. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, acercando su rostro al mío. Las luces de la cafetería resaltaban los rasgos afilados de su rostro, proyectando sombras que lo hacían parecer aún más peligroso. Pero necesitaba saber quién eras, así que hice algunas averiguaciones. Descubrí lo de Sara. Descubrí que llevaba meses intentando tenderte una trampa. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. No fue difícil convencerla de que me ayudara. ¿Ayudarte con qué? A tenderme una emboscada. A conocerte como es debido. Lo dijo como si hubiera una diferencia, como si acosar y organizar citas a ciegas fueran niveles diferentes de intrusión. Quería verte de cerca, hablar contigo, entender por qué no he podido dejar de pensar en ti durante 3 semanas. Apreté las manos sobre mi regazo. Todos mis instintos me gritaban que me fuera, pero mi cuerpo no cooperaba. Quizás era miedo, quizás era conmoción, o quizás, y esta era la posibilidad más aterradora, era la parte oscura y retorcida de mí que escuchó sus palabras y sintió algo más que horror. No entiendo, susurré. No soy nadie. Repongo estanterías y vivo en un apartamento donde puedo oír todas las discusiones de mis vecinos. Como ramen para cenar y compro en tiendas de segunda mano. ¿Por qué alguien como tú? Señalé vagamente su traje, su reloj, el guardaespaldas que seguía apostado en la puerta. ¿Querría tener algo que ver conmigo? Su expresión cambió. Algo parecido a la ternura cruzó sus rasgos antes de que volviera la máscara fría, porque tú sonreíste bajo la lluvia. Maya, porque cuando te he observado estas últimas semanas, te he visto dar tu almuerzo al vagabundo que se sienta fuera de tu tienda. Te he visto quedarte hasta tarde para ayudar a una anciana a alcanzar algo en un estante alto. Te he visto existir en un mundo que claramente no ha sido amable contigo y aún así mantener algo genuino. Hizo una pausa y bajó la voz. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? ¿Tu mundo? Repetí. ¿Cuál es exactamente? Durante un largo momento no respondió. La lluvia seguía golpeando las ventanas. En algún lugar de la cafetería, alguien dejó caer un plato y el estruendo me hizo sobresaltar. Dante apretó ligeramente la mandíbula. Era la única señal de que se había dado cuenta. Me encargo de ciertos intereses comerciales, dijo finalmente. Importación, exportación, inversiones. Algunos de estos intereses operan en áreas que las fuerzas del orden consideran cuestionables. Sus ojos se clavaron en los míos. No soy un buen hombre, Picolola. He hecho cosas que te harían salir corriendo de esta cafetería y no volver jamás. Pero nunca he mentido sobre lo que soy. Eres un criminal. La palabra me supo extraña en la lengua. Prefiero empresario, pero sí, si queremos ser crudos al respecto. No parecía avergonzado. No parecía nada, excepto tranquilamente seguro. ¿Eso te asusta? Sí. No tenía sentido mentir. Bien. El miedo te mantendrá cautelosa. Volvió a estirar el brazo sobre la mesa, y esta vez no aparté la mano cuando sus dedos encontraron los míos. Pero necesito que entiendas algo, Maya. A partir de este momento, estás bajo mi protección. Nadie te hará daño, nadie te amenazará, nadie te mirará mal sin tener que darme explicaciones. Intenté retirar la mano, pero él apretó lo justo para mantenerme en mi sitio. No quiero tu protección, no quiero nada de ti. Esto es una locura, no puedes decidirlo tú. Ya lo he hecho. Su pulgar acarició mis nudillos.
El gesto era absurdamente gentil teniendo en cuenta sus palabras. Puedes luchar contra ello. Puedes odiarme por ello, pero eso no cambiará el hecho de que ahora eres mía. No soy una posesión. No, él asintió. Eres mucho más valiosa que eso. La puerta de la cafetería se abrió de nuevo y Marco regresó, empapado por la lluvia y con el ceño fruncido. Se acercó a nuestra mesa y se inclinó para susurrarle algo al oído a Dante. No pude oír las palabras, pero vi cómo la expresión de Dante se ensombrecía y apretaba la mandíbula. «Encárgate de ello», dijo Dante en voz baja. Marco asintió y volvió a desaparecer. «¿Qué ha sido eso?», pregunté con voz temblorosa. «Nada de lo que debas preocuparte». Soltó mi mano y metió la mano en su abrigo para sacar un teléfono. «Elegante, negro, caro, dame tu número». «No». Me miró, levantando una ceja. «No, no te voy a dar mi número. Voy a salir de esta cafetería, irme a casa y fingir que toda esta pesadilla nunca ha ocurrido». Me levanté y cogí mi abrigo raído de la mesa. «Gracias por... bueno, en realidad, por nada. Esta ha sido la noche más inquietante de mi vida». Di 3 pasos antes de que Dante se plantara delante de mí, moviéndose tan rápido y en silencio que me quedé sin aliento. No me tocó, pero su sola presencia bastó para dejarme clavada en el sitio. «No puedo dejar que te vayas sola», dijo en voz baja. «No es seguro». «¿A salvo de qué? ¿De quién?» Mi voz se elevó ligeramente. «La única persona peligrosa que he conocido esta noche eres tú». Sus ojos brillaron con algo, quizás dolor o reconocimiento. «Es justo, pero el hombre que entró antes, al que Marco echó, fue seguido. Lo que significa que ahora saben que estoy aquí. Lo que significa que te vigilarán cuando te vayas». Se inclinó hacia mí y volví a oler su colonia. Embriagadora y aterradora. «Tengo enemigos, Maya. Muchos. Y desde esta noche, tú estás relacionada conmigo. Eso te convierte en un objetivo. Entonces, desvincúlame». Intenté esquivarlo, pero él se movió conmigo. «Un baile que no podía ganar. Dile a tus enemigos, o a quien sea, que no soy nadie. Que esto fue un error. Es demasiado tarde para eso». Su voz se había vuelto fría. El breve destello de ternura había desaparecido por completo. «Ya nos han visto juntos, ya nos han hecho fotos, muy probablemente. Por la mañana, todo el mundo en mi entorno sabrá que Dante Moretti pasó la noche con una mujer desconocida». Levantó la mano para golpearme en la cara y me quedé paralizada. «Lo que significa que querrán saber quién eres, qué significas para mí y cómo pueden utilizarte». Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. «Esto es culpa tuya. Tú lo has provocado. Me acosaste, orquestaste este encuentro, y ahora me dices que estoy en peligro por tus decisiones». Sí, sin disculpas, sin remordimientos. Solo esa simple y devastadora confirmación. «Te odio». Las palabras salieron entrecortadas. Su pulgar rozó mi pómulo, recogiendo una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. «Lo harás. Muchas veces, creo. Pero estarás viva para odiarme, que es lo que importa». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera gritar o luchar o hacer nada, me guió hacia la puerta con una mano en la parte baja de mi espalda. El guardaespaldas apareció al instante, sosteniendo un paraguas, escaneando la calle con esos ojos paranoicos. «¿A dónde vamos?», exigí, tratando de plantarme. «A algún lugar seguro. Mi chofer está fuera. No voy a subirme a un coche contigo». Me miró, y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo parecido al arrepentimiento en su expresión. «Sé que esto da miedo. Sé que no lo entiendes. Pero te prometo, Picolola, que nunca te haré daño. Todo lo que haga a partir de este momento es para mantenerte a salvo de las amenazas que tú misma has creado». Sí, no lo negó. No intentó justificarlo, simplemente siguió guiándome hacia la puerta, hacia la lluvia, hacia cualquier pesadilla en la que me estuviera metiendo. La calle estaba oscura y mojada. La lluvia había hecho que la mayoría de la gente se refugiara en sus casas. Un SUV negro estaba parado en la acera,
con las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. Marco abrió la puerta trasera y salió aire caliente, junto con el aroma del cuero y el lujo. Miré la puerta abierta, la mano de Dante aún apoyada en mi espalda, la calle vacía donde nadie oiría mis gritos. Y tomé la decisión más estúpida de mi vida. Me subí al coche. Dante se deslizó a mi lado y Marco cerró la puerta con un suave clic que sonó como el de una celda de prisión al cerrarse. El conductor, otro hombre de rostro severo con traje oscuro, se alejó del bordillo sin decir palabra. Me apreté contra la puerta opuesta, lo más lejos posible de Dante. ¿A dónde me llevas? A tu casa. Te quedarás allí esta noche. Ni hablar. Llévame a mi apartamento. Tu apartamento tiene 3 puntos de entrada independientes, ventanas que no cierran bien y vecinos que no oirían tus gritos por encima de sus propias discusiones. Lo dijo con calma, como si estuviera hablando del tiempo, sin revelar que había vigilado minuciosamente mi situación vital. No es seguro. ¿Cómo lo sabes? Me detuve y cerré los ojos. Por supuesto que lo sabes. Llevas 3 semanas observándome, asegurándote de que estás a salvo. Corrigió. Eso no me tranquiliza. Me volví hacia él, con la ira finalmente superando al miedo. Nada de esto es tranquilizador. Eres un criminal que ha decidido que le pertenezco por haberme visto sonreír bajo la lluvia. Has puesto mi vida patas arriba en una hora, y ahora me estás secuestrando. Prefiero decir custodia protectora. La comisura de su boca volvió a temblar. Le divertía, pero sí, técnicamente supongo que esto podría clasificarse como secuestro. Quería golpearlo, quería gritar, quería hacer cualquier cosa excepto sentarme en este coche increíblemente cómodo que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años, viendo a este hombre hermoso y aterrador mirarme como si fuera algo precioso que finalmente había capturado. ¿Qué pasará mañana?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasará cuando no aparezca por el trabajo? ¿Cuando Sara no pueda localizarme? ¿Cuando la gente se dé cuenta de que he desaparecido? Yo me encargaré. Sacó su teléfono y movió los dedos por la pantalla. Tu jefe recibirá una notificación de que has tenido una emergencia familiar y necesitas tiempo libre. Remunerado, por supuesto. Sara recibirá un mensaje de texto desde tu número explicándole que la cita fue bien y que necesitas tiempo para pensar. Me miró y añadió, y todas las personas importantes para ti tendrán la seguridad de que estás a salvo. No puedes simplemente, no puedes simplemente borrar mi vida. No la estoy borrando. Su voz se suavizó. La estoy protegiendo. Hay una diferencia. El coche se detuvo ante una verja, una enorme verja de hierro, con cámaras de seguridad visibles incluso bajo la lluvia. Se abrió automáticamente y entramos en lo que parecía una finca privada. Los árboles bordeaban el camino de entrada y sus ramas creaban una cubierta sobre nuestras cabezas. A lo lejos pude ver luces, una casa, pero llamarla así me parecía inadecuado. Era una mansión, toda de piedra y cristal, con la elegancia del viejo mundo. Bienvenida a casa, Piccolola, dijo Dante en voz baja cuando el coche se detuvo frente a unas enormes puertas dobles. Y a pesar de todo, a pesar del miedo, la ira y la pura locura de la situación, una pequeña parte traidora de mí susurró que nunca había tenido un verdadero hogar. Quizás por eso no me resistí cuando Marco abrió la puerta. Quizás por eso dejé que Dante me guiara al interior, con su mano cálida y posesiva sobre mi espalda. O quizás simplemente estaba demasiado cansada, demasiado destrozada, demasiado desesperada por algo diferente a mi triste y pequeña vida. Fuera cual fuera la razón, crucé ese umbral y todo cambió. El interior de la casa de Dante me robó el poco aliento que me quedaba. Los suelos de mármol brillaban bajo las lámparas de cristal que proyectaban una luz prismática sobre las paredes adornadas con obras de arte que parecían pertenecer a un museo. Una gran escalera se curvaba hacia el segundo piso, con una barandilla de hierro forjado tan intrincada como el encaje. El aire olía a sándalo y a algo floral, jazmín, tal vez mezclado con el aroma subyacente del dinero antiguo y los secretos aún más antiguos. Me quedé de pie, empapada,
sobre una alfombra antigua que probablemente costaba más que todo mi edificio de apartamentos, sintiéndome más fuera de lugar que nunca en mi vida. Te vas a resfriar. La voz de Dante llegó desde detrás de mí, más cerca de lo que esperaba. Di un pequeño salto y su mano se posó en mi hombro, estabilizándome, reclamándome. Ven, te mostraré tu habitación. Mi habitación, repetí aturdida, como si fuera una invitada. Eres una invitada. Pasó a mi lado hacia la escalera, esperando claramente que lo siguiera. Una invitada de honor. Los invitados de honor suelen poder irse cuando quieren. Se detuvo a mitad de camino y se volvió para mirarme. A la luz de la lámpara de araña, sus rasgos eran aún más llamativos, tan afilados que podían cortar, tan hermosos que me dolía el pecho. Dame una semana, Maya. ¿Qué? Una semana. Bajó los 2 escalones que había subido, poniéndose a mi altura de nuevo. Quédate aquí una semana. Déjame demostrarte que estás a salvo. Déjame demostrarte que no soy el monstruo que crees que soy. Levantó la mano para apartarme un mechón de pelo mojado de la cara, con un gesto dolorosamente gentil. Si después de 7 días sigues queriendo marcharte, yo mismo te llevaré a casa. Pondré guardias para protegerte, pero no te obligaré a quedarte. Busqué en su rostro algún indicio de engaño, alguna trampa oculta en sus palabras. Y si digo que no, si te exijo que me lleves a casa ahora mismo, su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible. Entonces te llevaré a casa y pondré guardias fuera de tu edificio, en el vestíbulo, vigilando cada uno de tus movimientos para asegurarme de que nadie te haga daño por mi culpa. Se inclinó hacia mí y pude ver destellos dorados en esos ojos oscuros. No tendrás privacidad ni libertad. Cada momento estará vigilado por mis hombres, por mi protección, lo quieras o no, porque no dejaré que mueras por el delito de haber llamado mi atención. No es una opción, es un ultimátum. Sí, no se disculpó, pero al menos aquí, en mi casa, estarás cómoda, tendrás espacio, tendrás todo lo que necesites. Bajó la voz. Y me tendrás a mí, Picolola, que empiezo a pensar que necesitas más de lo que estás dispuesta a admitir. Esa presunción debería haberme enfurecido. En cambio, me provocó un nudo en el estómago, algo peligrosamente parecido al anhelo, porque no estaba del todo equivocado. Mi vida era vacía, solitaria, un ciclo interminable de trabajo, sueño y supervivencia que me había dejado sin fuerzas. Y ahí estaba este hombre, peligroso, posesivo, completamente loco, ofreciéndome algo diferente, algo que me aterrorizaba precisamente porque una parte de mí lo deseaba. Una semana me oí decir, pero quiero mi teléfono, quiero poder contactar con gente si lo necesito. Por supuesto, sacó mi teléfono de su bolsillo, no sé cuándo lo había cogido, y me lo tendió. Aunque supervisaré todas las comunicaciones por tu seguridad. Se lo arrebaté y lo apreté contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Eres increíble. Soy práctico. Se volvió hacia las escaleras. Ven, necesitas ropa seca y comida. ¿Cuándo comiste por última vez? La pregunta me pilló desprevenida. Almuerzo, creo que ayer. Dejó de caminar y tensó los hombros. Cuando se volvió hacia mí, había algo ardiente en su expresión. Ira, pero no dirigida hacia mí. Ayer estaba ahorrando dinero. Tengo que pagar el alquiler y tenía que arreglar mi... Me detuve al darme cuenta de que me estaba explicando ante mi captor. Ahora todo lo que te concierne es asunto mío. Acercó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Su mano acariciando mi cara de nuevo, en ese gesto posesivo que me hacía temblar las rodillas. Nunca volverás a pasar hambre. Nunca tendrás que elegir entre comida y alquiler. Nunca volverás a trabajar hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Su pulgar recorrió mi labio inferior y no pude reprimir el escalofrío que me recorrió el cuerpo. Yo cuido de lo que es mío, Maya. Y tú, lo aceptes o no, eres mía. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle de nuevo que yo no era una posesión, me guió escaleras arriba con esa mano firme en mi espalda. Caminamos por un pasillo repleto de más obras de arte, más lujo,
más pruebas de una vida tan alejada de la mía que bien podría haber sido otro planeta. Se detuvo ante una puerta y la abrió para revelar un dormitorio que me dejó sin aliento. Era enorme. Una cama con dosel dominaba el centro, vestida con sábanas que parecían más suaves que las nubes. Las ventanas del suelo al techo daban a los terrenos de la finca, donde la iluminación paisajística iluminaba los jardines incluso bajo la lluvia. La zona de estar contaba con un sofá de terciopelo y sillas dispuestas alrededor de una chimenea en la que crepitaban llamas reales. Una puerta se abría a un cuarto de baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. No pude encontrar palabras. Es tuyo. Dante se movió por la habitación y abrió un armario que ocupaba toda la longitud de una pared. Dentro había ropa colgada, ropa de mujer de varios tamaños y estilos. No estaba seguro de lo que te gustaría, así que preparé varias opciones. Mañana, si ninguna de estas te conviene, organizaremos un vestuario adecuado. Miré la ropa y luego a él. Lo preparaste antes de esta noche, antes incluso de saber si vendría. Te lo dije, llevo 3 semanas planeándolo. Seleccionó un jersey y unos pantalones de aspecto suave y los dejó sobre la cama. Quería tenerlo todo listo para ti. Esto es una locura, susurré, pero las palabras habían perdido su intensidad. Estaba demasiado cansada, demasiado abrumada, demasiado seducida por la calidez, la comodidad y el puro lujo que me rodeaban. Cámbiate. Su voz se había vuelto suave de nuevo. Hay un baño al otro lado de esa puerta. Tómate tu tiempo. Cuando estés lista, baja. Tendré la cena preparada. Se dirigió hacia la puerta y el pánico se apoderó de mí. Espera. Se giró, levantando las cejas. ¿Por qué yo? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera evitarlo. ¿En serio? Necesito entenderlo. Podrías tener a cualquiera, mujeres que encajan en tu mundo, mujeres que son hermosas y sofisticadas, y tú eres hermoso. Lo dijo con tal convicción que casi le creí. Pero más que eso, eres real, genuina, ajena a la corrupción y la codicia que envenenan todo en mi mundo. Dio un paso hacia mí y yo me mantuve firme, aunque todos mis instintos me gritaban que retrocediera. ¿Sabes lo que es, Maya? Vivir en un mundo donde todos quieren algo de ti, donde cada sonrisa es calculada, cada palabra una negociación, cada relación una transacción. Negué con la cabeza en silencio. Es agotador, destruye el alma. Su mano volvió a acercarse a mi cara y esta vez me incliné hacia ella sin pensar. Y entonces te vi sonriendo bajo la lluvia sin motivo alguno, salvo que algo en tu teléfono te había divertido, regalando tu almuerzo aunque no te lo podías permitir, viviendo tu pequeña y difícil vida con una elegancia y una amabilidad que nadie en mi mundo posee. Su voz se redujo a un susurro. Eres todo lo que yo no soy, Picolola, todo lo que yo nunca podré ser, y te deseo tan desesperadamente que incluso a mí me asusta. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda, honesta y aterradora. Debería haberlo rechazado. Debería haber mantenido mi ira, mi miedo, mi resistencia. En cambio, susurré, ¿y si te decepciono? ¿Y si no soy lo que tú crees que soy? Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. Imposible. Ahora vístete antes de que cojas una neumonía. No he pasado por todo esto solo para verte enfermar. Se marchó antes de que pudiera responder. La puerta se cerró detrás de él con una firmeza que me hizo encoger el estómago. Me quedé sola en aquella hermosa habitación, goteando sobre la costosa alfombra, con mi cardigan mojado pegado a la piel. Una parte de mí quería probar la puerta para ver si realmente me había encerrado. Pero otra parte más grande, la parte que estaba cansada y fría y que ansiaba desesperadamente algo más que sobrevivir, solo quería creerle. El cuarto de baño era tan lujoso como el dormitorio. El suelo radiante calentaba mis pies helados. Había toallas mullidas colgadas en estantes calientes. La ducha tenía múltiples cabezales y ajustes que probablemente requerían un título de ingeniería para entenderlos. Me quité la ropa mojada, dejándola en un montón húmedo, y entré en la ducha. El agua caliente caía sobre mí, lavando la lluvia, el frío y el miedo.
Jabones caros se alineaban en estantes empotrados. Lavanda, vainilla, rosa. Los usé todos, frotándome hasta que mi piel se volvió rosada, hasta que me sentí casi humana de nuevo. La ropa que Dante había seleccionado me quedaba perfectamente. ¿Cómo sabía mi talla y era más suave que cualquier otra que hubiera tenido? El suéter era de cachemira, gris paloma, y parecía envolverme en una nube. Los pantalones tenían forro de seda y me quedaban perfectos hasta los tobillos. Me vi en el espejo de cuerpo entero y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Sin el disfraz intencionadamente desaliñado, sin la armadura de fealdad que había llevado al café, me veía diferente, vulnerable, casi bonita con la luz adecuada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Dios mío, ¿cómo te ha ido? Marcus ha dicho, os habéis llevado muy bien. ¿Marcus? Ella todavía pensaba que se llamaba Marcus. No tenía ni idea de lo que había puesto en marcha. Le respondí, ha sido interesante. Necesito tiempo para procesarlo. Hablamos mañana. Su respuesta fue inmediata. Sí, estoy muy orgullosa de ti por darle una oportunidad. Es un buen chico, te lo prometo. Un buen chico. Casi me echo a reír. Dante Moretti era muchas cosas, pero bueno no era una de ellas. Mi estómago rugió, recordándome que no había comido nada desde ayer. La idea de comer, comida de verdad, no ramen ni pan del día anterior, era demasiado tentadora como para resistirse. Dejé la seguridad de mi habitación y bajé las escaleras, siguiendo los sonidos y los olores que emanaban de algún lugar en la parte trasera de la casa. La mansión era un laberinto de pasillos y habitaciones, cada una más opulenta que la anterior. Pasé por una biblioteca con libros de suelo a techo, una sala llena de equipos de gimnasia y otra que parecía un cine en casa. Finalmente encontré la cocina, moderna y reluciente, con encimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional. Y allí, en una pequeña mesa en un rincón adyacente, estaba Dante. Él también se había cambiado. Había cambiado su traje por unos pantalones oscuros y una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas para mostrar sus antebrazos llenos de cicatrices. Tenía el pelo todavía húmedo, lo que sugería que también se había duchado. Así parecía más joven, menos peligroso, aunque la pistola que veía en su funda a un lado de su cintura disipó rápidamente esa ilusión. Siéntate. Me indicó la silla frente a él, donde me esperaba un plato. Pasta con salsa de nata, verduras perfectamente cocinadas, pan que humeaba cuando lo partí. Come. Me senté, incapaz de resistir la tentación de la comida de verdad. El primer bocado casi me hizo gemir, tan rico y sabroso, y tan diferente a todo lo que había probado en meses, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Dante me observaba comer con intensa concentración, sin apenas tocar su plato. Bien, es que no encontraba las palabras adecuadas. Gracias. No me des las gracias por lo básico. Su voz se había vuelto dura de nuevo. El hecho de que te hayas estado matando de hambre para pagar el alquiler me da ganas de quemar la oficina de tu casero. Por favor, no lo hagas. Di otro bocado, saboreándolo. Necesito un lugar donde vivir. Tienes uno aquí durante una semana, le corregí. Ese era el trato. Apretó la mandíbula, pero no discutió. En cambio, me preguntó, háblame de ti, de tu familia. ¿Por qué? Para añadirlo al expediente que claramente ya has recopilado sobre mí. Quiero oírlo de ti. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Quiero saber quién eres, Maya. No solo los datos que he recopilado, sino la persona que hay detrás de ellos. Debería haberme negado. Debería haber mantenido esa barrera entre nosotros. Pero la comida, la calidez, el interés genuino en sus ojos, todo ello acabó con mi resistencia. No hay mucho que contar, dije en voz baja. Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años, en un accidente de coche. Me acogieron en un hogar de acogida y al cumplir los 18, dejé de estar bajo su tutela. Desde entonces, he vivido sola. Empujé la pasta en mi plato. No tengo hermanos ni familia que quiera saber nada de mí. Solo yo. Algo brilló en su rostro. Dolor, reconocimiento, comprensión. Lo siento. No lo sientas. Me hizo fuerte. Te hizo sobrevivir.
Su mano se extendió sobre la mesa y cubrió la mía. Pero te mereces más que sobrevivir, Piccola. Te mereces vivir. La sinceridad de su voz rompió algo dentro de mí. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, y retiré la mano bruscamente, secándome la cara. Estoy bien, siempre he estado bien. No. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a mi silla. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sus pulgares secaron mis lágrimas con una delicadeza devastadora. No estás bien. No has estado bien durante mucho tiempo, pero lo estarás. Su frente tocó la mía y pude oler su colonia, sentir su aliento contra mis labios. Te lo prometo, Maya, me aseguraré de que estés más que bien. Debería haberme apartado. Debería haberle recordado que era mi captor, que esto estaba mal, que nada de esta situación estaba bien. En cambio, dejé que me abrazara mientras lloraba. Y cuando finalmente se apartó, depositando un beso en mi frente, que se sintió como una promesa y una marca, no protesté. Ya estaba perdida. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas que no reconocía, enredada en sábanas más suaves que cualquier otra que hubiera tocado jamás. Durante un momento de confusión, pensé que estaba soñando, que la mansión Dante, todo aquello, había sido una alucinación provocada por la fiebre, por haber saltado demasiadas comidas y no haber dormido lo suficiente. Entonces, la memoria volvió y con ella la realidad. Me incorporé demasiado rápido y me dio vueltas la cabeza. El reloj de la mesita de noche marcaba las 10:47 m. Nunca dormía más allá de las 6, ni siquiera en mis raros días libres. El pánico se apoderó de mí hasta que lo recordé. Dante se había encargado de mi trabajo. Había enviado mensajes. Había borrado mis obligaciones para que pudiera existir aquí, en esta jaula dorada. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Señorita Maya, una voz femenina, con acento y amable. ¿Puedo pasar? Me cubrí hasta la barbilla con las mantas. Sí. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño pulcro, vestida con un sencillo vestido negro y un delantal. Llevaba una bandeja llena de comida, fruta fresca, pasteles y café que olía de maravilla. Buenos días, sonrió cálidamente y dejó la bandeja en la mesita de noche. Soy Rosa. Me encargo de la casa del señor Moret. Me ha pedido que me asegure de que tenga todo lo que necesite. Yo me quedé mirando la comida, con el estómago rugiéndome traicioneramente. Gracias, pero no tenía por qué hacerlo. No es ninguna molestia. Rosa comenzó a abrir las cortinas, dejando entrar más luz dorada. El señor Moretti se ha ido temprano esta mañana por negocios, pero me ha pedido que le enseñe la casa cuando esté listo. Volverá para la cena. Hizo una pausa y su expresión se suavizó. También me pidió que le dijera que puede ir a cualquier parte de la finca. La única restricción es que debe ir acompañado de seguridad si sale del recinto. Así que la prisión se había ampliado para incluir los jardines. ¡Qué generoso! Rosa debió de ver algo en mi rostro, porque añadió con delicadeza. Lo está intentando, ya sabe, a su manera. ¿Intentando qué? Mantenerme cautivo educadamente. No se inmutó ante mi tono. Intenta mantenerte con vida, querida. El mundo en el que vive no es amable, especialmente con aquellos a quienes quiere. Se dirigió hacia la puerta. Come, dúchate. Estaré abajo cuando estés lista para hacer un recorrido. Después de que se marchara, pisé algo del desayuno. Cada bocado me recordaba lo mucho que había caído en esta extraña nueva realidad. El café era perfecto, rico y suave. Nada que ver con el brebaje amargo que solía tragarme en el trabajo. Los pasteles se derretían en la lengua. Incluso la fruta sabía mejor aquí, como si la riqueza pudiera mejorar el sabor de las fresas. Me duché de nuevo, incapaz de resistirme al lujo del enorme cuarto de baño. El armario contenía más ropa de mi talla, vaqueros que me quedaban perfectamente, un suave jersey verde, incluso ropa interior aún en su embalaje. La atención al detalle era a la vez considerada y profundamente inquietante. Rosa me esperaba en el vestíbulo
y su sonrisa se iluminó cuando me vio. Mucho mejor. Hoy tienes buen color. El señor Moretti estaba preocupado. Anoche estabas muy pálida. ¿Te lo ha contado? Me cuenta muy poco, pero tengo ojos. Me indicó que la siguiera por un pasillo que no había explorado la noche anterior. Llevo 30 años trabajando para la familia Moretti. Primero para su padre, que en paz descanse, y luego para Dante, cuando se hizo cargo del negocio. Le he visto con muchas mujeres a lo largo de los años. Me miró por encima del hombro, con una mirada cómplice, pero nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. No supe qué responder, así que no dije nada. La visita fue abrumadora. La mansión tenía 12 dormitorios, 8 baños, la biblioteca que había vislumbrado, un gimnasio completo, el cine en casa, una bodega que, según Rosa, contenía botellas que valían más que los coches, y un solarium lleno de plantas que no deberían haber podido crecer tan al norte. Cada habitación hablaba de la riqueza acumulada durante generaciones, del poder mantenido a través de métodos que no quería imaginar. Y esto, dijo Rosa, abriendo unas puertas dobles para revelar una habitación que me dejó sin aliento, es el estudio privado del señor Moretti. Eres una de las pocas personas a las que se les permite entrar. El estudio era todo de madera oscura y cuero, con estanterías que cubrían 3 paredes y un enorme escritorio situado frente a las ventanas que daban al jardín. Pero lo que me llamó la atención fueron los monitores, 6 de ellos montados en una pared que mostraban diferentes imágenes de las cámaras de seguridad. Podía ver la puerta principal, el camino de entrada y varios puntos alrededor del perímetro de la finca. Y allí, en una de las pantallas, estaba mi edificio de apartamentos. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza. La cámara tenía una vista clara de la entrada principal de mi casa, la parada de autobús donde esperaba cada mañana, incluso la tienda de comestibles donde trabajaba. Ha estado observando, susurré. La mano de Rose me tocó suavemente el hombro. Ha estado protegiendo. Hay una diferencia, querida. ¿La hay? Me volví hacia ella porque, desde mi punto de vista, parece una obsesión. Me estudió durante un largo momento antes de hablar. Cuando Dante tenía 15 años, su madre fue asesinada por rivales que querían hacer daño a su padre. Se la llevaron de un restaurante a plena luz del día. Y cuando los hombres de su padre la encontraron, ya era demasiado tarde. La voz de Rose era suave pero firme. Dante fue quien identificó su cuerpo. Un niño que veía lo que esos monstruos le habían hecho a la mujer que más quería en el mundo. Mi ira se desvaneció, sustituida por algo incómodamente parecido a la compasión. Después de eso, continuó Rosa, se obsesionó con el control, con saber dónde estaba todo el mundo, qué amenazas existían, cómo evitar otra pérdida. Su padre intentó ayudarle, pero el daño ya estaba hecho. Cuando su padre murió hace 5 años, Dante se hizo cargo no solo del negocio, sino también de la carga de proteger a todos los que formaban parte de su mundo. Me apretó el hombro. Así que sí, él vigila. Sí, él controla, pero lo hace por miedo, no por crueldad. Tiene miedo de perder lo que le importa, pero yo no soy suya para perderme, protesté débilmente. La sonrisa de Rose era triste. Intenta decírselo. Me dejó sola en el estudio y me hundí en el sillón de cuero detrás del escritorio de Dante, mirando fijamente los monitores de mi edificio. La vida que había estado viviendo. Pequeña, luchando y sola. ¿Había sido realmente feliz o solo me había convencido a mí misma de que sobrevivir era suficiente? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Rosa dice, «Estás despierta. ¿Cómo te sientes?» Lo miré fijamente durante un momento antes de responder, como si estuviera en una prisión muy cara. La respuesta llegó rápidamente. «Justo. ¿Pero estás cómodo? ¿Necesitas algo?» A pesar de todo, me encontré sonriendo levemente. Además de mi libertad, aparecieron 3 puntos. Además de eso, estaré en casa a las 6. Hablaremos entonces. Dejé el teléfono y centré mi atención en las estanterías. Estaban llenas de una mezcla ecléctica. Literatura clásica, textos de negocios, libros de arte e historia, incluso algo de filosofía.
Saqué una copia gastada de El Conde de Montecristo y encontré notas en los márgenes escritas con una letra elegante, la letra de Dante, presumiblemente comentarios sobre la venganza y la justicia, y el precio de ambas. Estaba tan absorta en la lectura que no oí entrar a nadie hasta que una voz masculina dijo, «Lo lee todos los años». Di un respingo y el libro casi se me cae de las manos. Marco estaba en la puerta, el guardaespaldas de la noche anterior, con una expresión neutra pero no desagradable. Siento haberla asustado, señorita Maya. El señor Moretti me pidió que viniera a ver cómo estaba. Estoy bien. Apreté el libro contra mi pecho como si fuera un escudo. Solo estaba explorando. Él dijo, quizá le apetezca ver los jardines, son muy bonitos. Y la lluvia cesó. Marcos señaló hacia las ventanas. Puedo acompañarla si lo desea. La idea de aire fresco y espacio era demasiado tentadora como para resistirse. De acuerdo. Los jardines eran impresionantes. Céspedes bien cuidados, parterres repletos de flores de final de temporada, senderos de piedra que serpenteaban entre setos esculpidos. Una fuente burbujeaba en el centro, rodeada de bancos. Más allá de los jardines formales, podía ver bosques y a lo lejos, lo que parecía un pequeño lago. Marco caminaba varios pasos detrás de mí, dándome la ilusión de privacidad mientras mantenía su vigilancia. Me encontré frente a la fuente, sumergiendo los dedos en el agua fría, preguntándome cómo mi vida se había vuelto tan surrealista en menos de 24 horas. Va a proponerme matrimonio, ¿sabes? Me di la vuelta. Marco se había acercado, con la misma expresión neutra. ¿Qué? ¿No te va a pedir matrimonio? Todavía no. Ha cruzado las manos a la espalda, pero te pedirá que te quedes definitivamente cuando termine la semana. Se me secó la boca. Eso es ridículo. Apenas me conoce. Lo conoce lo suficiente. La mirada de Marco era firme. He trabajado para el señor Moretti durante 8 años. Le he visto cerrar acuerdos multimillonarios sin dudar, eliminar amenazas sin pestañear, sortear campos minados políticos que habrían destruido a hombres menos capaces. Pero nunca le había visto inseguro sobre nada hasta que apareciste tú. No sé si eso es romántico o aterrador. Es ambas cosas. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Marco. La mayoría de las cosas sobre Dante Moretti lo son, pero te diré lo que no le he dicho a nadie más. Es un buen hombre atrapado en un mundo oscuro. Él no eligió esta vida. Ella lo eligió a él, y cada día intenta ser mejor de lo que el mundo espera que sea. ¿Por qué me cuentas esto? Porque pronto tendrás que decidir si puedes aceptarlo tal y como es. Y creo, Marco hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que tú podrías ser la única persona que puede salvarlo de convertirse en el monstruo que todos creen que es. Antes de que pudiera responder, se llevó la mano al auricular y su expresión se volvió más seria. Entendido. Me miró. Tenemos que entrar ahora mismo. ¿Qué pasa? Probablemente nada, pero ha habido una brecha en el perímetro exterior. El protocolo estándar es asegurar todos los principios. Ya me estaba guiando de vuelta a la casa con la mano cerca de la pistola que llevaba a la cintura. Mi corazón se aceleró. ¿Una brecha? ¿Quieres decir que alguien está intentando entrar o ver quién está aquí? Llegamos a la casa y Marco me acompañó adentro, cerrando la puerta detrás de nosotros. Rosa apareció al instante, con el rostro tenso por la preocupación. Llévala a la habitación segura, ordenó Marco. No. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No me voy a esconder en una habitación del pánico. Dime qué está pasando. Marco intercambió una mirada con Rosa antes de suspirar. La vigilancia detectó 2 vehículos que pasaron por la puerta principal 3 veces en la última hora. Cada vez eran coches diferentes, pero los ocupantes coinciden con conocidos asociados de la familia Calabresi, lo que significa, insistí, que los rivales de Dante están poniendo a prueba su seguridad, viendo lo que pueden ver, a quién pueden ver. Su expresión se suavizó ligeramente. Están buscando puntos débiles, señorita Maya. Y ahora mismo, usted es el más grande. El peso de esas palabras se posó sobre mí como un sudario. Esto era real. El peligro del que Dante me había advertido no era solo una postura paranoica. Era concreto,
presente, rondando las puertas como lobos. ¿Cuánto tiempo falta para que Dante regrese? Pregunté en voz baja. Ya está en camino. Debería estar aquí en menos de una hora. El teléfono de Marco vibró y él lo miró. ¿Quiere hablar contigo? Me entregó el teléfono. Lo llevé a mi oído con manos temblorosas. Hola, Maya. La voz de Dante estaba tensa, controlando la furia. ¿Estás bien? Sí, Marco me tiene dentro. Mencionó a los buitres de la familia Calibrasi que estaban probando límites que no debían cruzar. Podía oír el tráfico de fondo, el sonido de su vehículo moviéndose rápidamente. Esto es culpa mía. Debería haber tenido más cuidado anoche. Debería haberme asegurado de que nadie nos viera juntos. Es un poco tarde para los deberías. Lo sé, hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Lo siento, Picolola. Prometo mantenerte a salvo. Y ya están dando vueltas, pero te juro que nadie te tocará. Nadie se acercará, siquiera. A pesar de todo, del miedo, la ira, la pura locura de la situación, sus palabras calmaron algo en mi pecho. Te creo. Bien. Podía oír el alivio en su voz. Quédate dentro hasta que llegue. No te acerques a las ventanas. Marco y Rosa te mantendrán a salvo. Dante, dije antes de que colgara. Sí, date prisa. Esa sola palabra tenía más significado del que quería admitir, más necesidad de la que era prudente, más confianza de la que debería haber sentido. Ya, amorimo. El término cariñoso salió de su boca como miel. Ya lo soy. La línea se cortó. Le devolví el teléfono a Marco, que me miraba con esa expresión cómplice otra vez. Ven, dijo Rosa, cogiéndome del brazo. Te prepararé un té. Estás pálida otra vez. Pero mientras me llevaba hacia la cocina, mientras Marco se colocaba junto a la puerta, mientras los sistemas de seguridad de la mansión cobraban vida a mi alrededor, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio me produjo casi un alivio. Estaba esperando a que Dante volviera a casa, no a mi captor, no al peligroso criminal que había trastocado mi vida, sino a Dante, el hombre que leía El Conde de Montecristo cada año y tomaba notas sobre la justicia, que había perdido a su madre a los 15 años y nunca se había recuperado, que me miraba como si fuera algo precioso y único que merecía la pena proteger a cualquier precio. Le estaba esperando a él, y darme cuenta de eso lo cambió todo. Dante llegó como una tormenta, abriendo de golpe la puerta principal, con sus pasos resonando en el vestíbulo de mármol, y su voz aguda al dar órdenes a Marco y a los otros guardias que habían aparecido de la nada. Me quedé en la puerta de la cocina, con el té olvidado en mis manos, observando a este hombre dar órdenes a su pequeño ejército con la precisión de un general. Entonces sus ojos me encontraron y todo lo demás desapareció. Recorrió la distancia que nos separaba en segundos. Sus manos enmarcaron mi rostro y su mirada me escaneó con frenética intensidad. «¿Estás bien? Dime que estás bien. Estoy bien». Respiré, sorprendida por lo mucho que lo sentía. No pasó nada. Solo pasaron por aquí. No deberían haberse acercado tanto, dijo con la mandíbula apretada, la furia ardiendo bajo su superficie controlada. Voy a duplicar la seguridad, a triplicarla. Nadie se acercará a menos de 1,5 kilómetros de esta propiedad sin que yo lo sepa. Dante. Cubrí sus manos con las mías, sintiendo la tensión que vibraba a través de él. Estoy bien. Has llegado. Todo está bien. Me atrajo hacia su pecho tan repentinamente que mi té se derramó en el suelo. Sus brazos me rodearon, una mano acunando la parte posterior de mi cabeza, y pude sentir su corazón latiendo con fuerza contra mi mejilla. Cuando Marco llamó, cuando dijo que los Calibra estaban dando vueltas, su voz se quebró ligeramente. No podía respirar. Maya, la idea de que te tocaran, de que te hicieran daño por mi culpa, pero no lo hicieron. Me aparté lo suficiente para mirarle a la cara. Tu seguridad funcionó. Tu gente me protegió. El sistema que creaste me mantuvo a salvo. Algo cambió en su expresión. Gratitud, asombro y esa intensidad devastadora que me hacía temblar las rodillas. No estás enfadado. No me culpas por traer este peligro a tu vida. Debería estarlo. Cualquier persona racional lo estaría.
Pero allí, en sus brazos, sintiendo el terror genuino que se había apoderado de él al pensar que me harían daño, no pude sentir la ira que sabía que debía sentir. Estoy aterrorizada, admití, pero no por ti. Ya no. Su pulgar recorrió mi pómulo y vi cómo sus muros se derrumbaban en tiempo real. Tengo que contarte algo sobre por qué soy como soy, por qué no puedo dejarte marchar. Rosa me habló de tu madre. El dolor se reflejó en su rostro. Entonces lo entiendes. Después de su muerte, juré que nunca volvería a dejar que nadie a quien quisiera fuera vulnerable. Construí muros, sistemas, todo un imperio diseñado para proteger lo que es mío. Su frente tocó la mía. Pero entonces te vi sonriendo bajo la lluvia y todos los muros que había construido se derrumbaron. Te convertiste en mi mayor vulnerabilidad y mi mayor deseo al mismo tiempo. Eso no es amor, Dante, susurré. Es obsesión, tal vez. Sus labios rozaron mi sien. Pero dame tiempo, Picolola. Déjame demostrarte que puede convertirse en amor. Amor verdadero, del tipo que no enjaula, sino que protege, que no posee, sino que aprecia. Antes de que pudiera responder, Marco carraspeó desde la puerta. Señor, tenemos que hablar de la brecha de seguridad. La expresión de Dante se endureció al instante. El hombre vulnerable desapareció tras la máscara del señor del crimen. Dame 10 minutos. Me miró. ¿Me esperarás en el estudio? Asentí y él me dio un beso en la frente antes de soltarme y alejarse con Marco, ya dando órdenes. Rosa apareció con una fregona para limpiar el té derramado, con una expresión cómplice. ¿Ves? Él cobra vida cuando está contigo. Tú le haces sentir y eso es algo que su mundo no suele permitir. No estoy segura de estar preparada para esto, confesé. Nadie lo está nunca, querida. Me apretó el hombro. Pero a veces las mejores cosas de la vida son aquellas que nunca habíamos planeado. Me dirigí al estudio y me hundí en el sillón de cuero detrás del escritorio de Dante. La pantalla de seguridad seguía mostrando mi edificio de apartamentos, la parada de autobús, la vida que había estado viviendo hasta ayer. Ya parecía que hubiera pasado toda una vida. Mi teléfono vibró. Sara, no he sabido nada de ti. ¿Va todo bien? ¿Lo ha vuelto a ver? Me quedé mirando el mensaje, preguntándome cómo explicárselo. Finalmente, escribí. Todo es complicado, pero va bien. La llamaré pronto. Lo prometo. Su respuesta. De acuerdo, pero estoy aquí si me necesita. Marcus parecía muy interesado en usted. Por cierto, dijo que había sido la mejor cita que había tenido en años. Marcus. Dante. Dos nombres para el mismo hombre peligroso que, de alguna manera, había logrado burlar todas las defensas que yo había construido. La puerta se abrió y Dante entró solo, con la corbata aflojada y el cansancio evidente en sus hombros. Cerró la puerta tras de sí, un gesto que debería haberme alarmado, pero que, en cambio, me pareció íntimo, como si estuviera cerrando el mundo para crear un espacio solo para nosotros. Los Calibrasi ya no serán un problema, dijo, dirigiéndose al sofá de cuero que había debajo de las ventanas. He dejado muy claro lo que pasará si vuelven a acercarse a mi propiedad. ¿Debería preguntarte cómo lo has dejado claro? Probablemente no. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Dio una palmadita al espacio que había a su lado. Ven aquí, por favor. Me levanté y crucé hacia el sofá, sentándome a su lado, pero manteniendo una distancia prudente, lo notó, y su expresión se tornó en algo que podría haber sido dolor. Necesito contarte la verdad sobre algo, dijo en voz baja, sobre por qué estaba tan desesperado por conocerte. ¿Por qué no podía usar métodos normales, citas normales? Te escucho. Se recostó, mirando al techo. Mi mundo, el mundo en el que nací. No permite lo normal. Todas las personas que conozco quieren algo de mí. Poder, dinero, contactos, protección. Todas las relaciones son transaccionales, incluso las mujeres con las que he estado. Querían el estilo de vida, el estatus, la seguridad que conlleva estar asociado al nombre Moretti. Su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Pero tú no sabías mi nombre. No sabías quién era yo. Te vestías mal a propósito para alejarme, lo que significaba que no intentabas atraparme.
Le dabas tu almuerzo a las personas sin hogar y sonreías sin motivo. Y existías en un mundo que no giraba en torno a mí. Giró la cabeza para mirarme. ¿Entiendes lo raro que es eso? Lo precioso. Entonces, ¿qué era yo? ¿Una novedad? ¿Algo diferente que coleccionar? No. Se incorporó y se volvió completamente hacia mí. Eras esperanza, un atisbo de algo real en un mundo construido sobre mentiras, violencia y corrupción. Cuando te vi, pensé que quizá podría tener algo auténtico. Quizás podría construir algo que no estuviera manchado por la sangre y el miedo. Pero lo hiciste todo mal, dije en voz baja. El acoso, la cita forzada, el secuestro. Lo sé. Apartó la mirada, con evidente vergüenza en su expresión. Lo sé. Y si pudiera volver atrás, lo haría de otra manera. Me acercaría a ti con sinceridad, te daría tiempo, dejaría que me eligieras sin coacción. Bajó la voz, pero no puedo volver atrás. Todo lo que puedo hacer es pedirte, suplicarte si es necesario, que me des una oportunidad para hacerlo mejor, para ser mejor. Estudié su rostro. Este hombre hermoso y dañado que había perdido a su madre y nunca había aprendido a amar sin controlar, a cuidar sin consumir. ¿Cómo sería eso? ¿Tú siendo mejor? Significaría no volver a vigilar tu apartamento sin permiso, no volver a tomar decisiones por ti, no volvería a tratarte como algo que proteger en lugar de como alguien con quien compartir mi vida. Me apretó la mano. Significaría darte opciones reales, libertad real y confiar en que, a pesar de todo, elegirías quedarte. Y si no lo hago, si después de esta semana elijo marcharme, el dolor se reflejó en su rostro, crudo y sin disimulo. Entonces te dejaré marchar. Me aseguraré de que estés a salvo. Guardias, seguridad, un apartamento mejor si lo aceptas. Pero no te obligaré a quedarte. Su voz se quebró ligeramente. Me destruirá, pero te dejaré marchar. La honestidad de sus palabras, la angustia genuina ante la idea de perderme, rompió algo dentro de mi pecho. No era solo obsesión. Era un hombre que había estado solo durante tanto tiempo, protegido por muros tan altos que había olvidado cómo ser vulnerable. Y, de alguna manera, inexplicablemente, yo me había convertido en la persona que le hacía recordar. Tengo condiciones, me oí decir. La esperanza brilló en sus ojos. Cualquier cosa. Primero, deja de controlar mis comunicaciones a menos que yo lo acepte explícitamente. Mi teléfono es mío. Hecho. Segundo, me dejas seguir trabajando. Quizás no en la tienda de comestibles, pero necesito algo que sea mío. Un propósito más allá de ser lo que sea que soy para ti. Puedo arreglar eso. Tengo varios negocios legítimos. Podrías trabajar donde quieras, haciendo lo que te interese. Sin embargo, se detuvo. Preferiría un lugar seguro. Tercero, respiré hondo, armándome de valor. Me cuentas la verdad sobre todo. Tu negocio, tu mundo, los peligros. No me protejas más de la información. Si elijo formar parte de esto, necesito saber qué estoy eligiendo. Apretó la mandíbula, pero asintió. Eso será difícil. Hay cosas que he hecho, cosas que hago, que cambiarán la forma en que me ves. Quizás estuve de acuerdo, pero las mentiras nos destruirán más rápido de lo que la verdad jamás podría. Se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando nuestras manos unidas. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Has dicho nosotros, como si ya hubiera un nosotros que destruir. Me di cuenta de lo que había insinuado y sentí cómo se me enrojecían las mejillas. No sé qué es esto. No sé si lo que siento es real o solo el síndrome de Estocolmo o un vínculo traumático o... Me acarició la cara, silenciándome. ¿Qué sientes? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Enfado conmigo misma por no odiarte? Lo miré a los ojos, pero también me sentí segura, como si por primera vez en años alguien se preocupara realmente por mi existencia. Me preocupo más que eso, Maya. Su pulgar rozó mi labio inferior. Estoy consumido por ti. Cada pensamiento, cada decisión, cada plan que hago, todo gira en torno a mantenerte a salvo y hacerte feliz. Es enloquecedor y maravilloso y completamente sin precedentes en mi vida. Eso no es saludable.
Nada en mí es sano. Su sonrisa era autocrítica. Pero contigo quiero intentar serlo. Quiero ser el hombre que se merece esa sonrisa que le dedicaste a la lluvia. El hombre que se gana tu confianza en lugar de forzarla. Deberías haberme alejado. Deberías haber mantenido la distancia y la racionalidad. En cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto, con los ojos cerrados. Debo de estar loca. Estaremos locos juntos. Su aliento rozó mis labios. ¿Puedo besarte, Picolola? He querido hacerlo desde el momento en que te vi en esa cafetería, ahogada en ese feo cardigan. El hecho de que me lo preguntara, de que me diera a elegir, facilitó mi decisión. Sí, sus labios se encontraron con los míos con una delicadeza devastadora. Nada que ver con la intensidad posesiva que esperaba. Me besó como si fuera preciosa, frágil, algo para saborear en lugar de reclamar. Su mano acarició la parte posterior de mi cabeza, mientras su otro brazo me rodeaba la cintura, acercándome a él, pero sin forzarme, sin exigir más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Me derretí en sus brazos, mis manos se aferraron a su camisa y le devolví el beso con toda la confusión, el miedo y el deseo inesperado que se arremolinaban en mi interior. Sabía a café expreso, a peligro y a promesas que no estaba segura de que pudiera cumplir. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Quédate, por favor. No solo por esta semana. Quédate conmigo. No sé si podré, susurré con sinceridad. Este mundo, tu mundo, está muy lejos de todo lo que entiendo. Entonces déjame enseñarte. Déjame mostrarte que no todo es oscuridad. Aquí también hay belleza, si sabes dónde buscarla. Su mano volvió a encontrar la mía. Y te juro, Maya, que pasaré cada día demostrándote que puedo ser digno de ti, que puedo darte la vida que te mereces, no la vida en la que has estado sobreviviendo. Y si te decepciono, y si no soy lo suficientemente fuerte para esto, imposible. Me besó la frente, las mejillas, la comisura de los labios. Has sobrevivido a la pobreza, la soledad, la pérdida, todo ello manteniendo tu amabilidad y tu elegancia. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte que yo, sin duda. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Señor, la voz de Marco, el perímetro está seguro y tengo el informe de Calibracy listo para que lo revise. La expresión de Dante se endureció ligeramente. El señor del crimen regresó. 5 minutos. Me miró. Tengo que ocuparme de esto, pero esta noche cenaremos juntos, solo nosotros dos, y puedes preguntarme lo que quieras saber sobre mi mundo, mi negocio, mi vida, con total sinceridad. De acuerdo. De repente me puse nerviosa. Debería dejarte trabajar. Me cogió de la mano antes de que pudiera alejarme y me atrajo hacia él para darme otro beso. Esta vez más profundo, teñido de deseo pero aún controlado. Cuando me soltó, sus ojos estaban oscuros y llenos de promesas. Esta noche, Picolola, y todas las noches a partir de ahora, si me aceptas. Lo dejé con sus negocios y encontré a Rosa en la cocina, preparando lo que parecía una cena elaborada. Ella sonrió cuando vio mi rostro sonrojado, mis labios hinchados por el beso. En el fondo es un buen hombre, dijo con delicadeza. Solo necesita a alguien que lo vea. Tengo miedo de estar cometiendo el mayor error de mi vida, le confesé. O la mejor decisión, me dijo mientras me servía una copa de vino. A veces, querida, las decisiones más aterradoras conducen a los destinos más hermosos. Esa noche, Dante cumplió su promesa. Cenamos en un comedor privado, solo nosotros dos, y me contó todo sobre el negocio de su padre, las fachadas legítimas y las operaciones más oscuras que se escondían detrás, sobre la violencia que había presenciado y en la que había participado, sobre los enemigos que se había ganado y la sangre que manchaba sus manos. No suavizó nada ni puso excusas. Desnudó la realidad de su mundo, observando mi rostro por si llegaba un momento en el que no pudiera soportarlo y me marchara. Pero no me fui. En cambio, le hice preguntas, intenté comprender, intenté reconciliar a este hombre que leía literatura clásica y lloraba la muerte de su madre, con el que admitía haber ordenado ejecuciones y manipulado sistemas.
No voy a fingir ser algo que no soy, dijo cuando se acercaba la medianoche. Soy un criminal según cualquier definición legal. He hecho daño a personas, he destruido vidas, he construido un imperio sobre el miedo y la violencia. Si no puedes aceptarlo, lo entiendo. Pero necesito que sepas que todo lo que hago, todas las cosas oscuras en las que participo, es para proteger a la gente de mi mundo, para mantener un equilibrio que mantenga a raya a los monstruos peores. Justicia vigilante, murmuré. Algo así, dijo mientras me rellenaba la copa de vino. La ley no llega a los lugares donde yo opero. Alguien tiene que mantener el orden, incluso si ese orden se basa en fundamentos moralmente cuestionables. Me quedé callada durante un largo rato, procesando la información. Finalmente dije, no creo que pueda sentirme cómoda con la violencia, pero entiendo que tú no elegiste esta vida. Ella te eligió a ti, y estás intentando, a tu manera, ser mejor de lo que se esperaba de ti. El alivio inundó su expresión. ¿Eso significa que me quedaré más allá de esta semana? Más allá de cualquier fecha límite que hayas fijado en tu cabeza. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano llena de cicatrices entre las mías. Pero tienes que cumplir tus promesas. La honestidad, la libertad. Tratarme como a una compañera, no como a una posesión. Lo juro. Llevó mi mano a sus labios y besó cada uno de mis nudillos. Por la memoria de mi madre, por todo lo que soy. Juro que seré mejor para ti. 3 meses después, estaba de pie en ese mismo estudio, viendo cómo nevaba sobre los terrenos de la finca. Había dejado mi apartamento. Mis pocas posesiones se habían trasladado aquí. Había empezado a trabajar para una de las empresas legítimas de Dante, organizando eventos, algo para lo que descubrí que tenía talento. Rosa se había convertido en la madre que había perdido. Marco me enseñaba defensa personal, alegando que cualquier mujer relacionada con Dante tenía que saber protegerse. Y Dante había cumplido todas sus promesas. Seguía siendo posesivo, seguía protegiéndome hasta la locura. Pero me preguntaba antes de actuar, me consultaba las decisiones que afectaban a mi vida. Me daba espacio cuando lo necesitaba y me abrazaba cuando no lo necesitaba. A veces discutíamos por su sobreprotección, por decisiones empresariales con las que no estaba de acuerdo, por el peligro inherente a su mundo. Pero también reíamos, hablábamos durante horas de todo y de nada. Construíamos algo real en medio de todo su artificio cuidadosamente construido. Pico Lola. Su voz llegó desde la puerta y me volví para encontrarlo mirándome con esa misma mirada intensa que me había aterrorizado meses atrás. Ahora solo me hacía sentir querida. ¿En qué estás pensando? En lo diferente que es mi vida de lo que imaginaba que sería. Se acercó a mí, rodeándome con sus brazos por detrás, con la barbilla apoyada en mi cabeza. Mejor o peor. Me recosté contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón contra mi columna vertebral. Diferente, más aterradora, más complicada. Me giré entre sus brazos para mirarlo, pero también más plena, más rica, más viva de lo que me había sentido en años. Su sonrisa era genuina y sincera. La sonrisa que solo me mostraba a mí. Te quiero, Maya. Sé que nunca te lo he dicho explícitamente, pero te quiero de forma completa, irrevocable, de una manera que probablemente no sea del todo sana, pero que, sin embargo, es real. Lo sé. Alcé la mano para acariciarle la cara. Yo también te quiero, aunque seas posesivo y controlador, y a veces me den ganas de gritar de frustración. Pero, dijo él con una mueca en la comisura de los labios, pero también eres amable y brillante y capaz de una ternura que me rompe el corazón. Lo atraje hacia mí para besarlo. Eres mi hombre complicado, peligroso y maravilloso, y no te cambiaría aunque pudiera. Me besó profundamente, con toda la pasión, posesión y amor que definían todo lo que éramos. Cuando nos separamos, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. No te estoy pidiendo matrimonio, dijo rápidamente al ver mi expresión. Todavía no. Sé que necesitas más tiempo y lo respeto. Abrió la caja para mostrar un delicado collar, una pequeña llave en una cadena de platino.
Pero quería que tuvieras esto, un símbolo de que tú tienes la llave de todo lo que soy, mi hogar, mi corazón, todo mi mundo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me lo abrochaba alrededor del cuello, con la llave justo encima de mi corazón. Es precioso. Tú eres preciosa. Me volvió a girar hacia la ventana, con sus brazos rodeándome. Y estos somos nosotros. Vamos a hacer que funcione. Pasaré cada día ganándome el regalo de tu presencia en mi vida. Sé que lo harás. Entrelacé nuestros dedos, viendo cómo la nieve cubría los jardines de blanco. Pero Dante, sí, Amorio, al final tendrás que explicarle a Sara que Marcus no existe. Su risa retumbó en su pecho y llegó hasta mi espalda. Al final, pero no esta noche. Esta noche solo quiero abrazarte y estar agradecida por haberte sonreído bajo la lluvia aquel día, por haber entrado en aquella cafetería con ese jersey tan feo, por haberme dado una oportunidad cuando toda tu lógica te gritaba que huyeras. La mejor, peor decisión que he tomado nunca, murmuré. La mejor, peor decisión, asintió él. Y mientras estábamos allí juntos viendo cómo el invierno transformaba su finca en algo mágico, me di cuenta de que Rosa tenía razón. A veces, las decisiones más aterradoras conducían a los destinos más hermosos. Entré en esa cafetería sin esperar nada y lo encontré todo en los brazos de un hombre peligroso que me amaba con la misma intensidad con la que se entregaba a todo lo demás en su vida, de forma completamente obsesiva y con una devoción que movería cielo y tierra para mantenerme a salvo. No era perfecto, nunca sería sencillo, pero era nuestro, y eso era suficiente.